Durante años nos hicieron creer que la tecnología militar avanzada era algo que México simplemente debía comprar, que los vehículos blindados, los sistemas de defensa y las plataformas tácticas más importantes siempre tendrían que venir de Estados Unidos, Europa o alguna otra potencia industrial. La lógica parecía simple. Si otros países llevan décadas construyendo equipo militar, ¿para qué intentar competir? ¿Para qué invertir recursos en desarrollar capacidades propias cuando resulta más fácil adquirir productos ya terminados? Sin embargo, esa lógica tiene un problema enorme: la dependencia. Porque la historia demuestra que los países que controlan su propia tecnología poseen algo mucho más valioso que un vehículo o un sistema de armas. Poseen libertad de decisión. Pueden modificar sus equipos cuando lo necesitan. Pueden adaptarlos a sus circunstancias particulares. Pueden mantenerlos operativos sin depender completamente de proveedores externos. Y sobre todo, pueden construir conocimiento que permanece dentro de sus fronteras. Por eso la historia del DN-11 es mucho más importante de lo que parece. A simple vista podría parecer simplemente otro vehículo blindado utilizado por el ejército mexicano. Pero detrás de él existe una historia de innovación, adaptación y búsqueda de autonomía tecnológica que pocas personas conocen. Una historia que comenzó mucho antes de que el DN-11 apareciera sobre el papel y que revela cómo México intentó resolver un problema fundamental: cómo proteger a sus Fuerzas Armadas utilizando herramientas diseñadas específicamente para las necesidades del país. La respuesta no surgió de la noche a la mañana. Durante décadas, las Fuerzas Armadas mexicanas enfrentaron desafíos muy distintos a los de otros ejércitos. Mientras muchas potencias desarrollaban vehículos pensados para grandes guerras convencionales, México operaba en un entorno completamente diferente. Montañas, selvas, desiertos, extensas carreteras, comunidades aisladas y operaciones de seguridad interior exigían soluciones particulares. Un blindado diseñado para cruzar Europa durante una guerra de alta intensidad no necesariamente era la mejor herramienta para recorrer caminos rurales en Guerrero, patrullar regiones montañosas en Michoacán o apoyar operaciones en Tamaulipas. Esa diferencia comenzó a generar una pregunta estratégica: ¿no sería mejor diseñar vehículos adaptados específicamente al terreno mexicano? La idea fue ganando fuerza conforme la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló mayores capacidades industriales. Lo que muchos mexicanos desconocen es que el ejército no solamente opera equipo militar, también cuenta con instalaciones capaces de fabricar, modificar y desarrollar diversos sistemas. A través de la Dirección General de Industria Militar, México comenzó a acumular experiencia en áreas que van desde armamento ligero hasta vehículos especializados. Aquello representó un cambio importante, porque cuando un país fabrica sus propios equipos, incluso en cantidades limitadas, comienza a formar ingenieros, técnicos y especialistas. Cada proyecto se convierte en una escuela. Cada modificación genera experiencia. Cada problema resuelto fortalece capacidades nacionales. Y fue precisamente dentro de ese proceso donde surgieron los vehículos de la familia DN. La evolución comenzó con proyectos anteriores que buscaban responder a necesidades específicas del ejército mexicano. Con el paso de los años, cada versión incorporó mejoras derivadas de la experiencia operativa. No se trataba de copiar exactamente modelos extranjeros. Se trataba de aprender, adaptar y evolucionar. Esa filosofía terminó dando origen al DN-11. El nombre puede sonar técnico, pero detrás de él existe un objetivo muy claro: crear una plataforma blindada capaz de proporcionar protección, movilidad y versatilidad en los escenarios donde operan las fuerzas mexicanas. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes. Cuando se habla de vehículos blindados, muchas personas imaginan inmediatamente enormes tanques de guerra como los utilizados por Estados Unidos, Rusia o Alemania. Pero el DN-11 no pertenece a esa categoría. Su función es distinta. Está diseñado para transportar personal, brindar protección frente a amenazas comunes en operaciones de seguridad y mantener altos niveles de movilidad. Eso resulta crucial, porque la experiencia internacional demuestra que un vehículo militar no es bueno o malo únicamente por la cantidad de blindaje que posee. Lo importante es si cumple adecuadamente la misión para la que fue concebido. Un tanque puede ser extraordinario en una guerra convencional, pero completamente ineficiente en una operación de vigilancia urbana. Un vehículo ligero puede parecer menos impresionante, pero resultar mucho más útil en determinados contextos. El DN-11 fue concebido precisamente bajo esa lógica. México necesitaba una plataforma capaz de desplazarse por diversos tipos de terreno, transportar elementos militares y ofrecer niveles razonables de protección sin sacrificar movilidad. El resultado fue un vehículo que responde directamente a las necesidades operativas del país. Y eso tiene implicaciones importantes, porque cuando una nación desarrolla tecnología adaptada a sus propios desafíos, suele obtener ventajas que los diseños genéricos no siempre ofrecen. Los ingenieros pueden modificar componentes según experiencias reales. Los usuarios pueden proporcionar retroalimentación directa. Las mejoras pueden implementarse más rápidamente.
Ese proceso de aprendizaje continuo es una de las razones por las cuales tantas potencias invierten en proyectos nacionales. No porque siempre sean más baratos, no porque siempre sean superiores, sino porque generan conocimiento. Y el conocimiento tiene valor estratégico. La historia de países como Corea del Sur resulta especialmente ilustrativa. Hace décadas dependía enormemente de tecnología extranjera. Hoy produce algunos de los sistemas militares más avanzados del mundo. Turquía siguió una trayectoria similar. Brasil construyó capacidades importantes en aeronáutica. India desarrolló industrias estratégicas que parecían imposibles medio siglo atrás. Todos esos casos tienen algo en común. Ninguno comenzó fabricando equipos de última generación. Todos empezaron con proyectos modestos. Todos atravesaron errores, limitaciones y dificultades. Todos comprendieron que la experiencia solamente se adquiere practicando. El DN-11 forma parte precisamente de esa lógica. No pretende competir directamente con los vehículos más sofisticados del planeta. Pretende fortalecer capacidades nacionales. Y en muchos sentidos, eso puede ser igual de importante, porque el verdadero valor de estos programas no siempre se encuentra en el producto final. Muchas veces se encuentra en todo lo que ocurre alrededor del proyecto. Formación de personal, desarrollo industrial, creación de proveedores nacionales, acumulación de experiencia técnica. Cada uno de esos elementos contribuye a construir autonomía. Y la autonomía se ha convertido en una palabra clave dentro del siglo XXI. La pandemia dejó una lección muy clara. Las cadenas globales de suministro pueden romperse. Componentes considerados comunes pueden desaparecer del mercado durante meses. Equipos que antes parecían fáciles de adquirir pueden volverse escasos repentinamente. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas comenzaron a transformar el panorama internacional. Las guerras comerciales, las sanciones económicas y las rivalidades tecnológicas demostraron que depender completamente de proveedores externos puede convertirse en una vulnerabilidad. Muchos países comenzaron entonces a replantear sus estrategias. México no fue la excepción. Cada vez surgieron más debates relacionados con soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía tecnológica. Aunque estos conceptos suelen discutirse por separado, todos comparten una idea central: reducir dependencias excesivas en sectores considerados estratégicos. La industria militar forma parte de esa conversación, porque las Fuerzas Armadas requieren equipos confiables, mantenimiento constante y capacidad de adaptación. Cuanto mayor sea la participación nacional en esos procesos, mayor será el margen de maniobra disponible. Por supuesto, esto no significa que México pueda o deba fabricar absolutamente todo por sí mismo. Incluso Estados Unidos depende de proveedores internacionales en numerosos sectores. La cuestión no es alcanzar una autosuficiencia absoluta. La cuestión es desarrollar capacidades suficientes para evitar dependencias críticas. Y ahí es donde proyectos como el DN-11 adquieren relevancia. Representan pasos concretos hacia una mayor capacidad industrial. Representan experiencia acumulada. Representan conocimiento que permanece dentro del país. Además, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Los desarrollos militares frecuentemente generan beneficios para otros sectores. Materiales avanzados, procesos de manufactura, sistemas electrónicos y técnicas de ingeniería terminan encontrando aplicaciones civiles. Eso ocurrió históricamente en numerosas potencias tecnológicas. La innovación rara vez permanece confinada a un solo ámbito. Por eso muchos gobiernos consideran que ciertas inversiones industriales producen beneficios mucho más amplios que los originalmente previstos. En el caso mexicano, fortalecer capacidades de diseño y manufactura puede tener impactos positivos en diversas áreas tecnológicas. Cada proyecto exitoso contribuye a formar profesionales con experiencia en problemas complejos. Cada programa industrial fortalece redes de conocimiento que posteriormente pueden aplicarse en otros sectores. Ese efecto acumulativo es precisamente lo que convierte al desarrollo tecnológico en una herramienta de largo plazo. Y el DN-11 forma parte de ese proceso. Tal vez nunca aparezca en películas de Hollywood. Tal vez nunca protagonice desfiles militares espectaculares frente a millones de espectadores. Tal vez jamás alcance la fama internacional de los blindados utilizados por las grandes potencias. Pero eso no significa que carezca de importancia, porque su valor real no se mide únicamente en toneladas de blindaje o potencia de motor. Su valor se encuentra en lo que simboliza. Simboliza la capacidad de México para diseñar soluciones propias. Simboliza la posibilidad de construir conocimiento nacional. Simboliza la continuidad de una industria que busca acumular experiencia generación tras generación. Y sobre todo, simboliza una idea que cada vez adquiere más relevancia. La idea de que la soberanía no depende únicamente de fronteras, tratados o discursos políticos. También depende de la capacidad de una nación para crear, innovar y desarrollar tecnología adaptada a sus necesidades. Por eso el DN-11 es mucho más que un vehículo blindado. Es parte de una historia más grande. La historia de un país que,
poco a poco, intenta reducir dependencias y fortalecer capacidades propias en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en una de las formas más importantes de poder. Quizá esa sea la verdadera lección detrás del proyecto. No que México haya construido el blindado más avanzado del planeta, sino que decidió dar un paso hacia adelante en un terreno donde durante mucho tiempo parecía condenado a depender exclusivamente de otros. Y en ocasiones, los pasos que cambian el futuro de una nación comienzan exactamente así. No con gigantescas revoluciones tecnológicas, sino con proyectos que demuestran que desarrollar capacidades propias es posible. Porque al final, los países que logran construir autonomía tecnológica rara vez lo hacen mediante un único programa espectacular. Lo hacen acumulando experiencia, aprendiendo de cada proyecto y mejorando constantemente. El DN11 forma parte de ese camino. Y aunque todavía existan enormes desafíos por delante, representa algo que ninguna importación puede comprar completamente: experiencia. Y la experiencia, en el mundo de la tecnología y la defensa, suele ser uno de los activos más valiosos que una nación puede poseer.